Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 8 de noviembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dentro de una media hora, el presidente Álvaro Uribe Vélez estará con nosotros en la hora de la verdad. Repetimos, Álvaro Uribe Vélez estará con nosotros en la hora de la verdad. Las salvaguardas se devuelven. Ojo, hay alarma en el sector externo de Colombia porque este gobierno, que maneja las cosas con la habilidad que se le reconoce, resolvió poner salvaguardas como medio para salir del paso de un poco de conflictos internos que tenían, sin pensar en que las salvaguardas tienen retaliación inmediata. Entonces le están cerrando el paso a las exportaciones colombianas. Definitivamente no damos una. El paisa fusila a su gente, este siniestro personaje de las FARC. Parece que está muy nervioso y dicen que ya lleva 10 fusilados. Mal camino. Los daños del cigarrillo los pagamos todos. Los daños del cigarrillo, dice un cálculo, le cuesta al país 4.3 billones de pesos al año. Unos fuman, pagan desde luego con su vida, con atroces sufrimientos, pero el costo lo corremos entre todos. 4.3 billones de pesos nos cuesta el cigarrillo a los que no fumamos. Montealegre y Saludcop. Montealegre, el fiscal general de la Nación. Este es un tema de una gravedad extraordinaria. Nos parece que no hubo una cuestión moral más delicada en los estrados judiciales que este, porque este es un tema de estrado judicial. Si es verdad que el fiscal Montealegre y su esposa tenían montada una oficina para recobros de Fosiga, donde cobraban unas sumas gigantescas de participación por hacer los recobros, el fiscal Montealegre debe renunciar a la fiscalía. Esto es sencillamente nauseabundo. El conflicto entre Julio Sánchez Cristo y Eduardo Montealegre no se puede quedar como un conflicto personal entre un periodista y un fiscal. Aquí el fiscal le tiene que rendir cuentas a la nación sobre la manera como ejerce la profesión. No está en la investigación de Julio Sánchez Cristo el famoso contrato que aquí mencionamos entre el fiscal y el Saludcop, en virtud del cual Saludcop le pagaba 500 millones de pesos, simplemente por estar atento a lo que pudiera ocurrir en el caso de la compra. Hay otros contratos, pero este de la oficina de recobros es el último de los escándalos. Este es un tema en el que hay que ir a fondo. Nosotros lo haremos. El tifón del siglo abate las Filipinas. El problema de las tierras en Colombia. Esto hay que mirarlo muy de cerca. El país necesita saber qué clase de agricultura va a desarrollar. Aquí aparecieron unos genios y dijeron que lo productivo era tener minifundios, en contra de toda la experiencia universal en la materia. Las economías de escala en materia de agricultura son un hecho absolutamente comprobado. Tenemos tierras enormes que deben ser tomadas para la agricultura, que se pueden recuperar. La altillanura es el gran ejemplo y nadie se atreve porque hay unas normas obsoletas que quieren condenar al país al minifundio. Este es un tema de política agraria. Hablaremos con el presidente de la SAC e iniciaremos un gran debate nacional sobre la materia. Y a propósito, la crisis del café es la crisis de Colombia. El candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y el presidente Álvaro Uribe Vélez recorrerán parte de la zona cafetera en este fin de semana. La crisis del café no es la crisis de unos señores que tienen un negocio que no les funcionó. Colombia es café o no es nada. Las grandes fuentes del consumo de las cosas más elementales, de comida para empezar, y de los productos industriales más elementales siempre provienen del café. Cuando el café tenía bonanza, los consumos aumentaban, se entonaba la economía colombiana.
una mala situación cafetera es una mala situación para el país entero. No se olviden que hay 600 municipios del país que viven literalmente del café. Toda la ladera andina colombiana. Nuestro cálculo es que hay 20 millones de colombianos cuya suerte en últimas depende de la actividad cafetera. El café no se puede dejar perder. No es un negocio de unas personas que ande mal. Aquí hay un problema estructural de fondo que tiene que ver con la nacionalidad. Oscar Iván Zuluaga tomará en sus manos esa bandera. El Procurador General de la Nación dice que no hay nada nuevo en el bochinche que se ha armado alrededor de las FARC. Muy de la mano de lo que nos decía ayer John Caracatsianis, candidato del uribismo a la Cámara de Representantes por Bogotá. Todo lo que están diciendo ahí está en la Constitución Nacional. Es simplemente aplicarla y para eso no se necesita ir a La Habana, ni se necesita convertir en personajes a esos criminales, ni necesita hacer semejante escándalo. Todos esos temas están resueltos en la Constitución Nacional. Entonces el procurador se pregunta, ¿y esto qué es lo que significa? ¿De qué paz es la que están hablando? ¿De qué acuerdos? El acuerdo está en la Constitución Política del país. Locura por Twitter en los Estados Unidos en la Bolsa de Valores. El precio de la acción subió de $26, que fue su precio de lanzamiento, a 44.94%. Más de 70% de aumento. Éxito colosal. Diálogo de 6 partes sobre Irán. Maduro en Venezuela instalará misiles defensivos en todas partes, para que nadie se le ocurra atacar a Venezuela. Enemigos imaginarios para que la gente se olvide de problemas reales. Como la gente no tiene que comer, ni tiene papel higiénico, entonces hay que montarle la idea de un enemigo imaginario. La técnica, la vieja técnica de Fidel Castro. Con eso enredó a Cuba, mientras mandaba a los cubanos al paredón y a guerras de los derechos humanos. ¿Cómo les parece a ustedes? Cuba, Vietnam, China y Rusia dictando cátedras sobre derechos humanos, y Arabia Saudita, donde tampoco lo hace mal. No hay sino que recordar la manera como viven las mujeres en esa nación. El diablo haciendo la hostia. Ayer en Irak fueron asesinadas 30 personas. ¿Le va bien a Dilma Rousseff en el Brasil? La intención de voto es alta. Algunos piensan que podría ganar en la primera vuelta, aunque tiene una contrincante ecologista que gana mucho terreno, y sus niveles de favorabilidad son del 58%. Los de Santos, recordemos, los últimos el 29%, es decir, exactamente la mitad de Dilma Rousseff. 40.000 casas gratis en problemas, dice el ministro de Vivienda. Señor ministro, es que dejó usted el tema exactamente para inaugurar casas en vísperas de la campaña. Dígale la verdad al país. No le diga que están en problemas unas casas gratis. Dígale que está en problema la propaganda del señor Santos para la reelección. Usted lo calculó así. Eso es manzanilla pura con el dinero de los colombianos y con los sentimientos de los colombianos. Esto es un juego sucio. Esto es un juego deplorable, lo que se está haciendo desde el Ministerio de Vivienda en esta materia. Soltar 40.000 casas en vísperas de las elecciones, y resulta que ahora viene la ley que le impide hacer contratos y se queja de que no le puede hacer propaganda política a su jefe. No, señor ministro, tenga decoro, manejemos esto con algunos niveles de decencia. Y hoy en la historia, recordemos lo que pasó en el año de 1939 en un día como hoy. Un hombre tímido, apocado, silencioso, trató de matar a Hitler para que no desencadenara la tragedia que se veía venir. Eran los días en que Hitler desencadenaría su ofensiva contra Occidente. 8 de noviembre de 1939. Hitler escapó de una bomba por 10 minutos porque estaba muy afanado para regresar a Berlín, y entonces suspendió las
conversaciones habituales que tenía con los veteranos en Múnich y se fue del lugar del atentado 10 minutos antes. ¿Cómo se salvó Hitler? Lo contaremos hoy en la historia. Y de esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos nuevamente de la mesa de negociación. En torno a la mesa de negociación en La Habana hay, sin lugar a dudas, una intensa y sana división. Yo creo que eso es sano, al contrario de lo que piensa el gobierno, que a veces reacciona tan furioso ante las muestras de disconformidad de otros. Pues ni a todos les parece tan maravillosa como algunos dicen, ni a algunos les parece tan espantosa como algunos pensamos. No sé si es por casualidad, pero a raíz del acuerdo desconocido, porque no lo conocemos, en el tema de participación política, han llovido las felicitaciones de los rincones más apartados del mundo y encuestas varias que, a modo de combustible, usa el gobierno para seguir en marcha. Lo curioso es que en esas encuestas se sigue apreciando la opinión de esas dos Colombias tan cercanas pero tan alejadas en sus percepciones. Por un lado, el gobierno saca pecho con la encuesta Cifras y Conceptos, en donde 2.155 líderes, dicen ellos, que son académicos, políticos, comunicadores, dirigentes de organizaciones sociales, personas influyentes, como dicen, muestra que el 40% de los encuestados aseguró que en el campo político es una prioridad ponerle fin al conflicto armado interno y que ese porcentaje aumentó considerable y convenientemente de un 19% que había el año pasado. El año pasado solo el 19% quería y le parecía que eso era una prioridad, pues ahora aumentó al 40%. La encuesta Cifras y Conceptos registra un inusitado y repentino entusiasmo en la mesa de negociación justo ahora. Sin embargo, hay otra encuesta de la Universidad de los Andes, la de la otra Colombia, la de los colombianos que no son tan influyentes, pero que sufren el terrorismo de las FARC. Esos no parecen tan optimistas, fíjense, y según el análisis de la revista Semana, es una contradicción de los colombianos, dice la revista. Una contradicción porque los colombianos sí quieren la paz, pero no a cambio de cualquier cosa. El 70% rechaza que las FARC participen en política. El 50% dice que no aceptaría el resultado de las elecciones locales si las gana un desmovilizado. Y esta encuesta, la de la otra Colombia, que es el sufrido pueblo, se hizo en 47 municipios representativos y se contrastó con otro estudio en donde aparecen 63 de los municipios más afectados por el conflicto armado, como son Tumaco, en Nariño, Toribío, en el Cauca. ¿A cuál de las dos Colombias escucha el gobierno? ¿O será que no escucha ninguna, doctor Londoño? Y queridos amigos. Yo, Montserrat, con todo respeto, no coincido con la interpretación que usted le da a la primera encuesta. Con todo respeto. Yo no se la doy, se la da al gobierno. No, señora, no estoy de acuerdo con eso. El que el 40% de los colombianos digan que es preciso terminar el conflicto armado no está diciendo que les gustan las conversaciones de La Habana. Está diciendo que hay que acabar el conflicto armado, lo que quiere decir que es más urgente que nunca, lo que quiere decir que la presión de la guerrilla es mayor, hoy, mucho mayor que hace un año. Que la gente está más intranquila, más inquieta, que se siente más directamente víctima de un conflicto que hay que terminar. No están diciendo cómo, Montserrat. No, ellos se concentran en el hecho de que el año pasado era solo un 19%. Claro, de los lo que quiere decir que las cosas que quería que sí, empeoraron. Sí, estoy de acuerdo. Que las cosas empeoraron, Montserrat. Es decir, es una encuesta absolutamente en contra del gobierno y de la percepción de seguridad que la gente tiene. Claro, yo votaría, si me dicen, ¿usted está de acuerdo en que esto tiene que acabar? Digo, inmediatamente, claro, tiene que acabar el conflicto. No me están preguntando cómo. Yo digo con el ejercicio de la fuerza legítima del Estado, con el ejercicio del derecho en la mano, como lo estaba haciendo el presidente Uribe en su gobierno. Pero eso no me lo preguntan. Me preguntan, ¿usted está preocupado por el conflicto y quiere que se acabe? Pero claro que quiere que se acabe. ¿O es que me parece que puedo quedarme tranquilo cuando vuelan las torres de energía, vuelan los oleoductos, ponen en jaque
zonas enteras del país como el sur del Pacífico colombiano, como el departamento del Chocó, como Urabá, como el Catatumbo, como el Putumayo. Por Dios, esto hay que acabarlo. Yo no, esa interpretación que usted le da a Montserrat no la comparto. No la No, comparto. Me yo parece, insisto, la primera encuesta me yo. parece un desastre para el gobierno. Sí, pero ellos le dan la vuelta y la usan a su favor. ¿Pero cómo? Ahora, yo insisto, A es ver, que nada, pero yo ¿cómo quiero, la usan a su favor? pues dicen que aumentó la proporción del 19% que existía el año pasado, Lo que indica lo mal que 19% a estamos. un 40%. Lo que indica lo mal que estamos. Esa es verdad. Y pudiera ser 60 o 70. Eso quiere decir que estamos muy mal y que hay que acabar el conflicto. No hay juicio de valor sobre la manera como el conflicto debe acabarse. Eso no se lo preguntaron a las personas entrevistadas. Bueno, probablemente tenemos un desacuerdo o probablemente estamos discutiendo estando de acuerdo usted y yo. ¿Quién Sí, sabe? probablemente, pero a mí yo pongo sobre todo la atención en el tema de que son dos encuestas totalmente diferentes, dos Colombias, porque yo veo dos Colombias. Pero No dos solo la veo en Colombias las encuestas, sino en el diario que coinciden plenamente en la preocupación por el conflicto armado. Con la Y diferencia de que a una Colombia le afecta directamente ese conflicto. Y esa Colombia es la que más se opone a esos acuerdos que pretenden firmar en la mesa y que han firmado ya algunos, ¿no? pero a los otros no les preguntaron. Bueno, en fin, de todas maneras, dos encuestas inmensamente desfavorables para el gobierno porque ponen de presente, primero, la significación desastrosa que tiene el conflicto armado para los colombianos. Y segundo, que no estamos dispuestos a una paz a cualquier cosa, porque no se hace la paz entregándosele al enemigo. Eso no es una paz, eso es una rendición. Lo que Santos propone es rendirnos ante las FARC. Y con eso no estamos de acuerdo la mayoría de los Pero la colombianos. rendición del Estado, sí. Bueno, Es pues sí, diferente, claro. la rendición del Estado, Sí, que es el que nos representa, Montserrat. claro. Es que en el concepto del Estado va un pequeño elemento implicado en él, que es la población. El Estado es una población metida dentro de un territorio, encajada en un territorio que tiene un determinado ordenamiento jurídico que la regula. Esa es la definición del Estado. Luego la población es parte del Estado y el presidente Santos, representando al Estado, nos quiere meter por una paz que no queremos los colombianos porque es una rendición, es una claudicación. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 8 de noviembre del año 13. Mientras los mermelados, en pleno mes de los difuntos, celebran alborozados el tratado según el narcomandante Iván Márquez, en el Bagre el miedo cunde. Los mineros han tenido que huir despavoridos a Caucasia debido a que las FARC les piden desalojo inmediato. El paro armado decretado por las FARC arrancó el pasado 31 de octubre y hoy está cumpliendo 8 días. Con un panfleto que dice: no se permite movilización de carros, motos, tractores, barequeros, arrieros. El comercio debe cerrar sus puertas. No habrá clases en ningún colegio. Además, expresa que si sus peticiones no son cumplidas, los vehículos serán incendiados. Con esto estamos, doctor Londoño, celebrando el tratado, según el narcomandante Iván Márquez, entre el gobierno arrodillado de Colombia y las FARC. Vea, Montserrat, en apoyo de lo que usted decía, cómo esa Colombia está sufriendo lo que aquí no cuentan. Sí, Una cosa claro. de esta inmensa gravedad solamente les está contando a ustedes la hora de la verdad, a través de William Calderón. Los demás medios de comunicación, mudos. Y hay paro armado en el Bagre, Antioquia. Sí, Otro señor. sitio donde las FARC imponen su ley, como en el Chocó, donde son dueñas. Claro. Como La en la otra zona de Colombia. Tumaco, donde son dueñas, como en el Catatumbo, donde son dueñas, como en gran parte de Arauca, donde son dueñas, ahora también en el Bagre, Antioquia, y el camino hacia la costa atlántica, están adueñando el país. Camino obligado a la costa, porque por
Por ahí tiene que pasar uno. Mientras el presidente Santos conversa y prepara su rendición. Es con eso con lo que no estamos de acuerdo y por eso necesitamos arrollar en las votaciones para el Congreso y arrollar en las elecciones presidenciales con Oscar Iván Zuluaga, porque es la única manera de acabar esta farsa y de volver a imponer la seguridad democrática. Jessica López. Buenos días, un feliz viernes para todos nuestros oyentes, 6:25 en la mañana. Finalizamos esta semana laboral contándole a todos nuestros oyentes que hoy los diarios más prestigiosos del mundo tienen sus ojos puestos en Ginebra, la hermosa ciudad suiza donde hoy los representantes de los países más poderosos del mundo se reúnen para lograr un acuerdo con Irán sobre su polémico programa nuclear. A esta hora lo que dicen los periodistas encargados directamente de temas relacionados con el Medio Oriente es que en pocas horas se espera la llegada del señor John Kerry a Suiza en calidad de representante de la administración Obama. Lo que se ha filtrado hasta el momento, les cuento, y es noticia de último minuto, sobre todo en la prensa de Alemania y en Francia, es que el grupo de los 5 está muy optimista. Dice que está muy cerca de alcanzar un acuerdo el día de hoy para concretar las primeras medidas que permitan descargar el riesgo que puede traer no solo para Israel, sino para el mundo entero el polémico programa nuclear de Irán. Terminamos esta noticia del día de hoy destacando dos posturas, la del mandatario de los Estados Unidos y la del mandatario de Israel. Ayer, en una entrevista con la cadena NBC, les cuento, Barack Obama indicó que su gobierno ofrecerá en esta reunión de Ginebra un muy modesto alivio a las sanciones y económicas si Irán detiene los avances de su programa nuclear. Y por otra parte, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, reiteró, se mantiene en su palabra al afirmar que cualquier acuerdo con Irán sería un error de proporciones históricas. Irán sigue siendo la piedra en el zapato allá en el oriente. Desde luego que Afganistán también está incendiado, Irak también está incendiado, lo de Siria ni lo recordemos. Pero el tema en Irán es gravísimo porque ya están preparando una bomba atómica. Y hablar de conflicto con bomba atómica de por medio es hablar de cosas mayores. Así pues que la situación es muy delicada. Obama no sabe qué hacer. Un día anuncia que las restricciones que se le imponen a Irán están produciendo efectos. Al otro día dice que hay que levantarlas. Ahora dice que hay que levantarlas, pero un poquito. Mejor dicho, no tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer el señor Obama. Esa es su característica fundamental. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Cerramos la semana hablando de la inflación porque el Banco de la República, en una nueva estimación, proyecta que la inflación del país podría ubicarse por debajo del 2,4% en este 2013. Y esto, además, pues tras conocerse el dato de la deflación del mes de octubre. El rango que había estimado inicialmente el Banco de la República se ubica entre el 2 y el 4%, así que eso estaría en el rango bajo de las estimaciones del Banco de la República. Como nunca antes en la historia tenemos una inflación tan baja, diría el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hay alerta entre los analistas, quienes ya han empezado a preguntarse si esa baja inflación que está registrando el país no se debe más bien al bajo consumo y a que la industria no esté produciendo como debería, sino a media marcha, si es que eso no es mucho decir para el sector, para la situación que enfrenta en este momento el sector manufacturero. La baja inflación, sin lugar a dudas, y como lo podemos ver en las últimas cifras reveladas por el DANE, se debe al bajo consumo. Un bajo consumo ligado a varios factores, entre ellos que además de la industria, el sector agrario se encuentra estancado. Se ve en los datos del IPC de octubre, en los que se destaca una caída del 1% en los alimentos, pero sus subgrupos están muy afectados y todos, por supuesto, relacionados con el sector agropecuario. A esto hay que sumarle la crisis cafetera. Ayer, como gran noticia, la Federación Nacional de Cafeteros anunciaba haber roto la meta de producción de 10 millones de sacos este año. Pero la pregunta que queda es ¿a qué costo? A un costo altísimo, a unas pérdidas bastante considerables y por supuesto todo esto es un círculo vicioso que está impactando en el bolsillo de los hogares y eso se ve reflejado en la inflación, en una muy baja inflación que más bien tiene pensando a los analistas. ¿Cuál fue el momento en la historia del siglo XX en que hubo menos inflación? Que hubo una deflación pavorosa en la crisis del año 29.
De manera que mucho cuidado con mostrar estas cifras como un trofeo. Esto puede ser la señal de una deflación por falta de consumo. Podemos estar empezando una crisis económica sin precedentes. Que hay baja en los precios de los alimentos. ¿Por exceso de producción, nos preguntamos, o por falta de consumo? Falta de consumo. La gente no tiene con qué comprar la comida. Cuando el campo cafetero, las villas cafeteras, el país cafetero entra en crisis, baja el consumo de los productos más elementales. Cuidado con convertir la baja inflación en un trofeo. Podemos estar en los comienzos de una terrible deflación, como se está viendo con los productos del campo. Cuidado.